Relatos, historias y cuentos de fantasía y terror. Bienvenido. El sótano de papá, capítulo 4. Mi padre regresó después de algunos minutos. Traía la cabeza empapada. Yo no podía contener más la calma. Era ahora o nunca. Papá, siéntate. Necesito hacerte una pregunta. ¿Qué demonios quieres? No me salga con esas cosas ahora. No tengo tiempo para tus preguntas. Será mejor que te vayas. Tengo trabajo que hacer. Papá, no te lo estoy pidiendo como tu hijo, sino como autoridad. Te pido que te sientes, por favor. ¿Qué? ¿Tú me ordenas que me siente? Mira, muchacho, si sabes lo que te conviene, será mejor que te vayas y no vengas a ordenarme nada a mi propia casa. Y por segunda vez te pido que te vayas. No me voy a ir a ningún lado, papá. No lo repetiré una vez más. Siéntate, por favor. Necesito hacerte unas preguntas. Mi padre se echó a reír como si le hubieran dicho algo muy cómico. Me dio la espalda y tocó su cara con las dos manos. Tal vez estaba impresionado con mi forma de actuar, ya que jamás lo habían desafiado, y menos su propio hijo. Volteó nuevamente y me miró por unos segundos. Yo temblaba por dentro. Sabía que mi padre era capaz de golpearme si perdía el control. Lo vi hacerlo con otras personas anteriormente, y yo no sería la excepción. Sentía su mirada fría y penetrante, pero yo no bajé la mía. Si le demostraba que seguía teniendo miedo, él lo sabría y terminaría saliéndose con la suya. Así que tomé valor y me levanté de mi lugar encarándolo. Al levantarme e ir hacia él, noté el cuaderno al fondo de la cocina. De la misma forma, mi padre se dio cuenta de mi descubrimiento. El ambiente era tenso. Esto se había convertido en una lucha de orgullos. Pasados algunos segundos, mi padre me dio nuevamente la espalda y se apartó de mí. No podía creerlo. Había logrado imponerme ante la voluntad de mi padre, que por años me mantuvo a raya. No sabía por qué razón, pero mi padre había cedido ante mis exigencias. No voy a pelear contigo, hijo, y menos ahora. ¿Qué es lo que quieres? Sé que no has venido hasta acá solo para platicar, o me equivoco. La experiencia y los años no pasan como si nada, así que sé lo más directo posible. Sabes que no me gusta que me anden con rodeos, así que lo que tengas que decirme, hazlo de una vez. Volvimos a nuestros asientos un poco más calmados. Mi padre se dejó caer en su viejo sillón y respiró profundamente. Una vez más sirvió un trago de licor y lo consumió a prisa esperando que yo hiciera mis preguntas. Papá, como sabes, hace meses ha habido una serie de asesinatos en el pueblo y han estado aumentando en los últimos días. Sé que no debo contarte estas cosas ya que son de carácter privado, pero en esta ocasión lo veo necesario. Estamos desesperados por atrapar a ese enfermo que ha hecho esto, pero es muy hábil y preciso. Cada vez que él actúa lo hace con mucha precaución. Desde que esto comenzó a hacerse más presente, nos dimos cuenta que el asesino deja una marca en sus víctimas, que por desgracia no hemos podido relacionar con nadie en el pueblo, hasta hoy. Así que quiero saber de dónde sacaste esa libreta que está en la cocina. ¿Me estás inculpando por algo que solamente supones? ¿O tienes pruebas para eso? No, papá, no te estoy inculpando. Solo quiero saber de dónde sacaste esa libreta. Si la memoria no me falla, esa libreta contiene las mismas hojas que el asesino deja en sus víctimas cada vez que actúa. Así que por favor no me hagas pensar mal de tu comportamiento y dime de dónde la sacaste. No tengo por qué decírtelo. Solo te puedo asegurar que tus sospechas son incorrectas y no estoy obligado a contestarte nada. Papá, no quiero verte en problemas. Por eso vine hasta tu casa. Si es que tú sabes lo que está pasando, por favor coopera. Nos ayudarías bastante para que esto termine. ¿Para que esto termine? No sabes ni de lo que estás hablando, muchacho. No tienes ni idea. Tus palabras solo me hacen sospechar más. Si no quieres cooperar está bien. No puedo obligarte. Pero ten en cuenta que la próxima vez que venga a tu casa no vendré solo.
Solicitaré una orden para revisar tu casa, y ni tú ni nadie va a impedirlo. Así que tú decides, o me dices qué es lo que está pasando, o vas a la cárcel por encubrimiento de asesinatos. Tienes 5 minutos para responder. Mira, muchacho, no te atrevas a amenazarme, y menos en mi propia casa. Si sabes lo que te conviene, mejor lárgate de una vez. Lo que está pasando en el pueblo es mucho más de lo que tú puedes controlar. No te metas en asuntos que desconoces, y por tu propio bien y el de mi nieto, te recomiendo que te olvides de este asunto. Me estás pidiendo algo que sabes que no puedo cumplir, papá. Lo sabes. No puedo dejar que las cosas pasen así como así. Tú sabes más de la cuenta, papá. No me explico por qué no quieres ayudarme. Tú nos enseñaste a ir por un camino de rectitud y respetar la vida por más pequeña que fuese. Por eso escogí este trabajo. De pequeño quería ser como tú, pero veo que me equivoqué. Mi padre guardó silencio al escucharme hablar. Había golpeado su orgullo de hombre y esperaba que las cosas no pasaran a algo más. Solo quería respuestas e irme a casa. Tus palabras no me intimidan, hijo. El miedo es algo con lo que aprendí a lidiar desde hace mucho tiempo. Mejor vete. No quiero ofenderte. Padre, ¿por qué eres tan reacio a cooperar? No te entiendo. Estoy tratando de ser lo más humano posible para que no salgas involucrado. Pero no puedo hacerlo solo. Ayúdame, por favor. Si no quieres hacerlo por mí, hazlo por las familias que han perdido a sus hijos en estos meses. Olvídate de mí. Solo ayúdame a solucionar esto, y te prometo que haré lo posible porque tu nombre quede limpio. ¿Lo ves? Me hablas como si yo fuera el culpable. Aún no te he dicho nada y ya me estás echando la culpa. Solo por una suposición. Aún te falta demasiado, hijo. No eres tan bueno como yo esperaba. Aunque debo reconocer que por un momento me sentí intimidado al escucharte. Y te repito nuevamente, yo no soy culpable. Esa libreta la encontré la tarde de ayer, en una de las caminatas por el bosque. Ya he contestado a tu pregunta. Supongo que eso es suficiente. Desafortunadamente no, papá. Necesito que me entregues la libreta. La voy a confiscar como una posible prueba. Espero comprendas. Lo comprendo, hijo, pero no puedo dejar que te la lleves. Esa libreta es muy importante. Te pido que desistas. Ok, papá. No te voy a obligar, pero te advierto que en unos días regresaré con una orden de revisión, y entonces no podrás hacer nada. Traté de razonar contigo, pero veo que no quieres cooperar. Con tu permiso me retiro, padre. Salí de la casa de papá molesto y decepcionado. Eran casi las 6 de la tarde y un clima cálido abrigaba al pueblo entero. Caminé sin rumbo fijo mientras las ideas revoloteaban en mi cabeza como polillas encantadas bajo la luz de un faro. Creo que estuve en ese estado más de una hora, ya que para cuando miré el reloj en mi muñeca, había pasado ya casi una hora. Tomé rumbo a casa inmediatamente. Recorrí el pueblo de un costado a otro, tratando de tranquilizar mi alma y corazón, que estaban ya muy perturbados para ese momento. Mientras caminaba podía notar que el lugar donde había nacido se había tornado más sombrío de lo normal. No recordaba que el lugar fuera tan desolador por las noches. De pequeño acostumbraba a salir a jugar a las calles, pero ahora esto me parecía muy diferente, casi irreconocible. Mientras seguía caminando pude observar que las personas, en especial los ancianos, se apresuraban a encerrar a sus mascotas que jugaban con los niños. Nunca había entendido por qué los ancianos hacían eso. Mi caminar fue haciéndose más y más rápido. Con cada metro que avanzaba las calles se veían cada vez más solas. Volví a mirar la hora. Llevaba ya casi más de media hora caminando, y aún estaba lejos de casa. Debo confesar que por algunos instantes me sentí tentado a preguntar a los ancianos del pueblo el por qué metían a sus mascotas a las casas una vez caía la noche. Pero algo me detuvo. Regresaron a mi mente las palabras de mi padre. ¿Qué habría querido decir cuando dijo que lo que pasaba en el pueblo era algo más? La verdad es que jamás pensé que llegaría a estos extremos con mi padre, pero finalmente había pasado. Eran casi las 8 de la noche cuando por fin llegué a casa. Aún molesto por la discusión con papá, entré a la cocina y vi la nota que mi hijo me había dejado. La tomé y la coloqué en la sala.
según yo en un lugar más visible por si requería algo. Entré nuevamente a la cocina y preparé un café para espantar el sueño y el nerviosismo que se me había adherido al cuerpo al llegar a casa. Abrí las ventanas para que entrara la frescura de la noche. Noté que las luces exteriores de la parte de atrás estaban apagadas y me dispuse a encenderlas. No acababa de encenderlas cuando alcancé a ver por la ventana una silueta que se desvanecía entre la penumbra que se formaba entre la luz y la oscuridad. Alguien me estaba espiando desde hace ya varios minutos. Mis piernas se paralizaron por algunos instantes al saber que estaba siendo observado. Mas sin en cambio recobré la compostura a los pocos segundos. Desenfundé mi pistola y apunté a la ventana de la cocina. ¿Quién anda ahí?, pregunté enérgicamente, pero nadie contestó. ¿Quién anda ahí?, pregunté por segunda ocasión, y nuevamente el silencio sepulcral se hizo presente. Me acerqué lentamente a la ventana para poder echar un vistazo a la parte exterior, tratando de encontrar a alguien, pero nada. Miré a ambos lados y el patio estaba completamente vacío. Solo algunas cosas tiradas, pero nada más. Lentamente la calma volvió a mi cuerpo. Regresé adentro. Tal vez estaba viendo cosas donde no las hay. Me dije a mí mismo para tratar de consolarme, cuando escuché que algo o alguien estaba caminando nuevamente afuera de mi patio. No estaba alucinando. Alguien me había seguido hasta mi casa. Me levanté a prisa y corrí a mi recámara. Saqué una lámpara y 4 cargadores más, por si llegaran a necesitarse. Bajé a prisa y salí al patio, apuntando a todas direcciones, tratando de encontrar algo. ¿Quién anda ahí? Está invadiendo propiedad privada. Si no sale se va a meter en problemas quien quiera que sea. Salga de una buena vez. Comencé a rodear la casa en busca del invasor, pero no pude encontrar nada. Subí al techo para tener una mejor percepción del lugar, pero fue en vano. Era como si estuviera persiguiendo a un fantasma. Revisé completamente el techo. Bajé y fui a la cochera que estaba cerrada ya hace algunos meses. Nuevamente todo estaba en orden. A lo lejos podía escuchar ladridos de perros y el andar de uno que otro coche que regresaba a casa después de un día de trabajo en la capital. Continué la búsqueda de mi perseguidor, que para ese entonces yo suponía que ya se encontraba lejos de ahí. Regresé a la entrada principal al no encontrar nada anormal. Entré a la casa, cerré y me dirigí nuevamente a la cocina muy desconcertado. ¿De verdad me habían estado espiando? ¿O solo había sido una mala jugada de mi mente que estaba al borde del colapso? Sea cual sea el motivo, me está afectando demasiado. Después de prepararme un café con los nervios de punta, regresé a la sala y me senté en el sillón de mi hijo. Fue ahí donde me di cuenta de algo que había pasado por alto. La nota que mi hijo me había dejado había desaparecido. ¿Cómo es que me la robaron en mi propia cara? Nuevamente me levanté de mi asiento y comencé a buscar el papel donde mi hijo me había dejado el lugar exacto donde estaría acampando. Muchas cosas asaltaron mis pensamientos en unos cuantos segundos. ¿Y si no encontraba el papel? ¿Y si mi hijo necesitaba mi ayuda? ¿Cómo lo encontraría? Conocía el lugar al que había ido, pero no a la perfección. De pronto comencé a atar cabos. Los extraños ruidos que había escuchado hace unas horas solo fueron una distracción para sacarme de la casa. El pánico se apoderó de mí, y corrí a la puerta principal de la casa. Apagué todas las luces, esperando encontrar con la mirada al que me había estado siguiendo ya desde hace algún tiempo, pero nada pasó. Abrí la puerta y nuevamente apuntando con mi arma a todos lados. Nada nuevamente, solo un silencio y nada más. Una vez más comencé a rodear la casa y cerciorarme de que todo estaba en orden. Y casi a la mitad de mi camino, descubrí el horror que se me acercaba entre penumbras, o por lo menos parte de él. Mi visita se concentró en unas extrañas huellas en el pasto, huellas de un enorme animal que había estado rodeando mi casa desde que yo había llegado. Las huellas eran similares a las de un oso enorme, un perro, qué sé yo. Pero ¿cómo habían llegado hasta allí esas extrañas huellas? Todos en el pueblo tenían la extraña costumbre de encerrar a sus mascotas por las noches, y como ya dije, antes los perros callejeros hacía tiempo que ya no existían. Los nervios me traicionaron de un momento a otro. Saqué mi vieja cámara y tomé unas cuantas fotos para poder llevarlas a la comandancia y poder comprobar lo que estaba viendo en esos momentos.
Tomé las fotos lo más rápido que pude y entré a la casa con la celeridad que jamás había visto en mí, en medio de una agitación que cada vez se volvía más fuerte. No puedo negarlo, estaba realmente asustado, pero lo que más me asustaba era pensar que alguien había entrado a mi casa y ni siquiera pude notarlo. Eso, combinado a la desaparición del papel de mi hijo, hacía que pensara en las más grotescas escenas de mi hijo, extraviado en lo profundo del bosque que por años guardaba inconmensurables muertes y desapariciones de tantas personas desafortunadas en él, tratando de encontrar algo que ni siquiera ellos sabían lo que era. Pasé toda la noche en vela, por si se volvía a presentar el extraño visitante. Subí a mi recámara y saqué de entre mi guardarropa una caja completa de municiones de una vieja escopeta que había sido un regalo de mi padre, cuando él y yo salíamos de cacería al bosque. Preparé más café y tomé una caja de cigarrillos que había estado guardada durante días en unos cajones de mi cama, y me dispuse a pasar una larga y fría velada. Al cabo de las primeras horas de la madrugada el silencio era casi indescriptible. Podía escuchar a los insectos andar por las ventanas. A cada cuando tomaba un trago de café, y el humo del cigarro salía de mis labios fríos, a causa de las bajas temperaturas que comenzaban a hacerse presentes. Al cabo de algunas horas, yo creo que ya entradas las 3 de la madrugada, el sueño por fin hizo su trabajo, y caí en un profundo sueño del cual no desperté hasta el día siguiente. El sol ya despuntaba en el horizonte, y mis ojos se negaban a abrirse. Recordé lo que había pasado la noche anterior, y me puse de pie. Tomé mi escopeta y subí a mi recámara para colocarla en el lugar de siempre. Habían venido a mi pensamiento las fotos tomadas esa noche, así que salí inmediatamente al patio para revisar las dichosas huellas que había notado en el pasto. Pero no había nada. Alguien las había borrado de ese lugar. Como había pensado, durante mi sueño alguien se acercó nuevamente a la casa y las borró, pero tenía las imágenes de mi vieja cámara, así que me dispuse a ir a la comandancia para revelar las fotos y ver lo que en verdad había capturado aquella noche. Algunos minutos después de arreglarme, me disponía a salir de la casa cuando el teléfono sonó. Me quedé parado en la puerta de la casa pensando en si debería contestar o dejarlo para más tarde. El timbre seguía sonando innecesariamente y me dispuse a contestar. Conocí la voz desde el principio. Era la voz de mi padre, que según él tenía que hablar urgentemente conmigo y me pedía que no saliera de casa y que él vendría a la mía. Asombrado le contesté que sí, que lo esperaría. Le pregunté él por qué se escuchaba tan agitado, pero no me contestó. Solo me pidió que aguardara en casa hasta que llegara. Al cabo de una hora aproximadamente, escuché un coche estacionarse enfrente de la casa. Sabía que era él, así que me dirigí a encontrarlo a la entrada de la casa. Al abrir la puerta vi a mi padre en un tono pálido y asustado. Sus ojos parecían estar desorbitados. Algo lo estaba incomodando. Lo invité a pasar y me pidió una taza de café para calmarse. Nos sentamos en la sala de la casa y lo dejé que poco a poco entrara en calma, aunque fue algo difícil. Después de algunos minutos se tranquilizó. Le pregunté el por qué estaba en ese estado. Tartamudeaba un poco y comenzaba a hablar entrecortado. Lo que escuché esa mañana me dejó frío y lleno de un horror que es imposible plasmar en estas letras con mi bolígrafo. No podía creer lo que escuchaba, mas sin en cambio, era algo tan real que me costó creerlo desde el principio.